Les saluda el Padre Jorge Yamil y le damos la bienvenida a tu programa Palabras con Sabiduría, donde tienes la oportunidad de conocer esa historia de ese sacerdote religioso, religiosa, de ese hermano laico que realiza un ministerio extraordinario en nuestras comunidades y que en muchas ocasiones nos podemos perder, pero que aquí tienes la oportunidad de conocer. Hoy tenemos de invitado al Padre Edgar Torres Santos. Bienvenido, Padre. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de compartir, yo creo que las huellas del Dios que siempre nos acompaña en el camino. Una alegría, de verdad que sabemos que va a ser una gran experiencia esta de poder conocer tu historia, sobre todo esa historia que le precede al Padre Edgar, nos gustaría conocer en este momento. Vienes de Sidra, eres el mayor de dos hermanos, tu hermanita pequeña y tú. ¿Cómo fue ese ambiente allí de crianza en Sidra? Si nos pudieras hablar un poquito de esa experiencia como hermano mayor también. Yo creo que tuve la fortuna y el privilegio de criarnos en una finca familiar, por lo tanto, todas las residencias eran personas muy cercanas o familiares directos de mi familia. Así que fue una experiencia muy bonita, dentro de muchas dificultades por la realidad de mi vida, no solamente pues, por unas condiciones personales que tengo de salud, de urticaria. Por lo tanto, yo era un niño que jugaba con camisa manga larga, con maones, cubierto de repelente Wow. y de muchas cosas. Y aparte de eso, también dentro de mi proceso de infancia, pues se descubre que tengo dislexia, que tengo pues problemas de la discalculia, tengo disgrafía y tengo muchísimas realidades ¿verdad? En mi cerebro que me dificultaban de alguna manera desarrollarme normalmente. Y mis papás pues decidieron ponerme en un colegio y por lo tanto pues dentro de esa misma realidad pues todo el proceso difícil de mi infancia, el proceso académico pues fue muy grande, fue muy grande. Pero aquí estamos y con alegría pues siguiendo siendo testigos de cómo Dios obra grandemente en mí. Ya lo veo, todos tenemos nuestras cosas. Muy poca gente, ahora que tocas este tema de la dislexia y demás, muy poca gente sabe que yo soy daltónico, yo padezco de daltonismo. Lo descubrí no hace tanto, sabía que tenía mis dificultades como blind colors, pero ahora está confirmado, está requete confirmado. Pero pues ya sabemos, pues mira, para celebrar la misa y para atender los corazones se puede con estas limitaciones y otras más que tenemos. Y muchas, porque tú sabes que las letras de la rúbrica son rojas. Complicado. Sí, pero por lo menos se pueden leer. Así es. Qué bien. Eres New Yorker. Sí, nací en Estados Unidos. Mis papás decidieron casarse en Puerto Rico. Mi papá ya vivía en los Estados Unidos. Mi abuela, como le decimos familiarmente, mi abuela paterna, le decimos, mi mamá le dice la gitana, yo pues como yo digo, yo soy católico, yo digo la peregrina. Mi abuela siempre ha sido una mujer muy independiente, mi abuela materna, abuela Carmen, y dentro de su proceso de vida, pues ella decidió pues mudarse a los Estados Unidos con sus hijos y allá pues los crió. Mi papá pues se crió parte de su tiempo allá, obviamente se crió en Puerto Rico, pero ya en una etapa pues decidió partir para buscar mejores realidades porque ella es de esas primeras mujeres que estudió contabilidad en la Universidad de Puerto Rico. Wow. Y se graduó, o sea, ese tipo de mujer que siempre echó para adelante por el amor de sus hijos y de su familia. Y pues dentro de ese proceso y esa realidad, pues mis papás deciden, cuando se casan, pues volver nuevamente allá donde ya mi papá pues tenía su trabajo y su responsabilidad, porque mi mamá estaba terminando su bachillerato en la Universidad de Puerto Rico, donde se conocieron, por cierto. Ahí pequeñito, en grados preescolares, que vienes acá a Sidra. Yo, como digo, yo pues, nací allá, estuve en la primera etapa de la tierna presencia familiar hasta que te toca llegar a la escuela. Y así pues llegué de Nueva York y como digo yo, el destino me dejó en el Colegio Católico de Notre Dame allí y allí pues me desarrollé y yo digo que pues ese es mi alma mater para siempre y de verdad que mucho de lo que soy hoy pues se lo debo a esta institución que puso siempre lo mejor de mí y procurar que todas las capacidades que podía tener se desarrollaran de una manera óptima para poder responder mejor, no solamente a mi realidad como humano, sino también desde mi realidad de mi llamamiento, que estaba muy claro desde temprana edad de mi vida.
¿Cómo fue eso ahora que lo tocas? ¿Cómo que muy tempranito? ¿Cómo descubriste eso tan temprano? ¿A qué edad estamos hablando de ese muy temprano? Estamos hablando, qué sé yo, si acaso primero o segundo grado. O sea, estamos Ya lo hablando... tenías claro ya Yo desde estaba ese muy momento. claro. Yo tengo una ¿Qué persona... viste en algún religioso o alguna experiencia que tuviste que te hiciera confirmar eso tan temprano? Dentro de mi infancia yo tuve un role model en mi vida, que era el hermano de mi mamá, su segundo hermano, que se llama Héctor Santos, por cierto, diácono de la diócesis de Caguas. Y yo viví ese proceso con él, ¿verdad? No, obviamente, él vivió su proceso, yo era muy niño, obviamente, pero que dentro de esa realidad, pues sí pude descubrir lo que era la dimensión de la iglesia. Mi tío trabajaba con su primo, que era Lumen Day, y él iba a Cusco, y estaba allá, tuvo por 10 años en Cusco, por cierto, se hizo hasta un hospital en Cusco, que gracias a Dios que se hizo, porque mi prima tuvo un problema serio de salud en Cusco cuando fue a visitar a Cusco y pudieron atenderla en el hospital que nuestra familia de alguna manera contribuyó en Perú. Así que fue una alegría muy grande, ¿verdad? Eso. Pues desde esa experiencia, mi tío, pues digo yo, un loquito de la vida, se trajo dos peruanos porque tenía que operarlos en Puerto Rico. Y desde ahí pues yo empiezo con esa primera acercamiento, de descubrir cómo el servicio de la iglesia no simplemente se da desde una experiencia evangélica, sino también de transformar vidas. O sea, Dios transforma vidas. Y ser testigo de la transformación de la vida de un ser humano y no simplemente verla desde un televisor, sino verla desde carne y hueso, de que tú te estás implicando en ese proceso, de que tú compartes con esos niños cuando estaban allí, que estuvieron por un año en casa de mi tío. Me tocaba jugar con ellos, divertirlos, porque yo era el sobrino, o sea, que tenía, esa era mi función en esa etapa, ¿verdad? Como niño, Sí. pues compartirle mis juguetes. O sea, fue una cosa bien interesante y que marcó mi vida. Y por eso yo tenía siempre de claro, gracias a mi tío, pues esa experiencia de responder a la experiencia que Dios pues, ponía en mi corazón. Y obviamente, pues que, como digo yo, Él me prestó su sí, y pues yo simplemente sigo la locura que Él quiso suscitar en mí. Definitivo, definitivo. ¿Alguien más, esa fe estaba en tu casa, en tu núcleo familiar? ¿Cómo se vivía esa fe católica en tu casa? Pues mi familia, yo como me crecí, obviamente en la etapa de los 90, sabemos que es un movimiento que marcó esa etapa de la iglesia del devenir histórico de nuestra isla, fue Juan 23. Por lo tanto, pues yo era el chico de los previstos. Nosotros teníamos, ¿verdad? Mi tío, por cierto, ese mismo tío tenía una finca en Calley, y nosotros pues todos los fines de semana nos reuníamos en la finca. Y recuerdo que mi mamá decía que teníamos que un poquito bajar a Juan 23 porque los juegos que nosotros hacíamos como primos eran la misa final del retiro. Y cantábamos bien con alegría y todo, y hacíamos la fila para recibir a los que se estaban terminando su retiro. Pues por lo tanto, pues, fue una experiencia que sí, que fue marcada pues, por Juan 23, ese primer inicio de mis papás. En nuestras vidas. Son de esas primeras etapas de ellos lo hacían en Bayamón, así que después algunos, ¿verdad?, previstos lo hacían en Caguas, y yo pues me quería en ese espacio, ¿verdad? Y eso fue lo que de alguna forma pues, fue ese acercamiento cotidiano con mi vida y obviamente el colegio. Porque estudié en Notre Dame, que para aquel tiempo la sede elemental estaba al lado de la Catedral de Caguas, por lo tanto, pues yo vivía ahí. O sea, relativamente vivía en la iglesia y la catedral y el colegio. Era como muy normal para mí moverme en ese entorno, obviamente, de fe y de la experiencia de lo que Dios me iba suscitando en cada uno de esos aspectos en mi vida. ¿Cómo se fue dando en tu casa, con tu papá, con tu hermana, el proceso de discernimiento? Cuando lo comunicas ya como que esto es lo que yo creo que el Señor me está pidiendo, por aquí el Señor me está llamando. ¿Cómo lo reciben en tu casa, esa noticia? Nunca recibí apoyo, yo soy muy sincero. O sea, mi familia pues siempre pensaba que era como algo que yo tenía, era como una fiebre pasajera. La única que sí, de alguna forma, tenía la claridad de que lo que yo estaba planteando era real era mi hermana. ¿Por qué? Porque mi hermana me veía desenvolviéndome en el colegio. Mi hermana me veía en el grupo misionero, yo empecé a ser misionero a los 14 años. Mi hermana empezó me veía como líder del grupo de retiro del colegio, desde 9º grado. Pues ella veía muchas cosas que mis papás, obviamente, como no eran parte de ese entorno, pues no podía entender de dónde brotaba mi respuesta. Porque no podemos negar que mis papás nunca han tenido una vida muy activa en cuanto a la fe. Ahora es triste, ¿verdad? Después que ya soy padre, ahora sí. Pero en el tiempo que lo necesitaba, no. Pero no, nunca fue así. O sea, mi familia no fue una familia, sí estaba muy vinculada al movimiento Juan 23, pero no era una familia de misa dominical. No, yo iba a misa solo.
Muchas veces decía, voy a misa, y en el Espíritu Santo contestaba, pues Galo cogía su carro y se iba a misa. Esa experiencia yo no la recibí ni un esfuerzo, ni esa cosa de que tu mamá, tú sabes que siempre como que las mamás cogen como ese orgullo, ay, mi hijo va a ser cura, esa cosa. Yo nunca experimenté eso, porque mi mamá nunca... y por cierto, por eso llegué a estudiar a la Universidad de Puerto Rico, porque ellos entendían que era algo que yo iba a pasar y que cuando yo llegaba al seminario eso se me iba a ir. Y pues resultó pues que, pues mira dónde estoy yo. Llega a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Calley. Llego a Calley. Te veo que eres muy estructurado en fechas y todo, me has puesto en décadas, en los 90, en esto. ¿Qué estudiaste? Ya nos puede ir dando un indicio el haberte escuchado estos minutos, pero por efecto de récord, para que sepamos qué estudiaste. Pues agosto de 2006 inició mi carrera como mi bachillerato en Pedagogía e Historia. Por cierto, eso fue un desastre para entrar porque yo decía a mi mamá que yo era estudiar solo historia pura y ella obviamente todo ese que es crisis existencial de que me va a morir de hambre porque un historiador de que vive, que tiene que combinarlo, todos esos teatros, tú sabes, de nuestros padres protectores. Pero sí, ella ahí, así que en el 2006 entró ya oficialmente al bachillerato en educación en historia. Pero sí que más educación, porque la historia siempre es como un minor, pero principalmente pues sí, eso fue la concentración que estudié. Muy bien. Supongo que tu bachillerato de 4 años, como cualquier otro bachillerato, y en ese proceso seguía la espina ahí, como que no estoy todavía donde tengo que estar. Estoy estudiando esto, pero el Señor me está llamando a otra cosa. ¿Cómo fue lidiar con eso, estar estudiando en un lugar, aun cuando te gusta lo que estás estudiando, pero saber que aquí no es, aquí es que yo no voy a morir haciendo esto? Me da mucha risa porque yo digo que yo no sé cómo yo sobreviví a la universidad como la viví. Ok. Dentro de mi proceso, primero yo pido perdón a Dios siempre porque las pobres matas de calle sufrieron conmigo mucho. Yo tenía una negación profunda, yo tenía una raigambre muy profunda con el Colegio Notre Dame. O sea, mi identidad era ser Notre Dame. Mi casa es Notre Dame todavía. Por fortuna, pues como soy miembro de la congregación que la regenta, pues de alguna manera pues me siento en casa siempre. Y Notre Dame marcó mi vida, por lo tanto, yo entré a la universidad, fue fuerte. O sea, yo digo, las pobres matas sufrían conmigo, pues yo no quería estar en Calley, yo quería estar en Notre Dame. Yo pues estaba allí porque tenía que estar. Y dentro de ese proceso, pues yo fui descubriendo, bueno, estás aquí, ya tienes que terminar este asunto, haz lo más rápido posible. Yo cogí verano, yo cogí todo para acabar lo más pronto posible. 21 créditos yo cogía, gracias a Dios, como yo entré con los APP aprobados, yo tenía 12 créditos aprobados antes de entrar, ya yo tenía las clases, yo busqué más créditos, yo cogía 24 créditos porque yo tenía matriculado honor, por lo tanto yo tenía poder sobrecarga académica. Yo te digo, yo hice todo lo posible para acabar lo más rápido que pude. Pero dentro de ese proceso, con toda la carga académica que tenía, yo daba retiro de colegio en Notre Dame, en Casa Cristo. Yo estaba dando catequesis en 2 parroquias distintas, la parroquia de Origen Sidra y la parroquia que siempre iba, que perseveraba, que era Perpetuo Socorro. Estaba en mi proceso vocacional, porque yo nunca dejé, los redentoristas tienen un acompañamiento siempre en el proceso, independientemente tú no tengas la entrada directamente después de la escuela superior, tienen un proceso de acompañamiento para universitarios. Pues yo soy producto de ese proceso de acompañamiento a los universitarios. Pues yo tenía acompañamiento universitario, más estaba en la Comisión Diocesana de Pastoral Juvenil, más estaba en el proceso de formación de la Pastoral Juvenil de Caguas, más estaba en el proceso de formación de juvenil de la Congregación Redentorista en Puerto Rico, más era el delegado nacional de Puerto Rico. O sea, yo estaba en todas esas cosas, yo no sé cómo yo hacía para sacar las notas que sacaba. Pero sí fue una experiencia, o sea, que dentro de ese proceso yo nunca me desvinculé de la opción de vida que yo tenía clara, que es la que yo quería. O sea, yo estaba muy claro. O sea, yo sabía lo que yo tenía, lo que Dios había puesto en mí y la respuesta que iba a suscitarse. Yo simplemente pues, fui dejándome guiar y descubriendo. Lo descubrí después, ya en mi teología, pero descubrir que muchas veces vivimos no lo que queremos, pero sí lo que necesitamos. Lo descubro después, pero ahora, hablando contigo, me di cuenta, ¿sabes? No era lo que yo quería, pero era lo que necesitaba para poder responder, digo yo, a cabalidad a lo que Dios estaba suscitando en mí y a lo que Dios esperaba de mí en mi respuesta final cuando llegara el hoy que estoy viviendo. Interesante, interesante. Te gradúas a principios del 2010 de
¿Y en qué etapa ya te encontrabas de proceso de discernimiento en ese entonces? Yo solicité por mi vinculación y mi carga de responsabilidades en las múltiples frentes que tenía en la diócesis y demás. Por eso yo cuando iba a empezar el proceso, yo le pedí al vicario de la pastoral juvenil que me dejara salir. Y él me dijo, tú no sales hasta que tú no entres. Así que no podía salir tampoco. Tenía que ser obediente. Desde ahí te vas practicando la obediencia. Así que yo no pude salir de mi compromiso con la pastoral juvenil diocesana de Caguas en el equipo diocesano. Por lo tanto, me mantuve en el equipo diocesano hasta oficialmente que ya me dieron la carta de entrar. Así que yo entré en mi último semestre, que era de práctica. Mis pobres hermanos sufrieron mucho conmigo. Nos teníamos que levantar a las 4 de la mañana, hacer las oraciones, porque el muchacho tenía que irse a la escuela, porque yo hice práctica. Pues yo tenía que hacer la práctica. Pues ellos tenían que levantarse temprano, hacer el desayuno, comer juntos, porque yo me tenía que ir temprano para estar a la escuela a las 7. Se sacrificó toda la comunidad. Por culpa mía. Pero sí, eso fue ese proceso, y así que pues que después de esa realidad, pues obviamente pues ya entro oficialmente a mi etapa de lo que se llama la primera fase, que es el postulantado, que ya ahí pues empieza los dolores de cambios familiares, porque ya salgo de Puerto Rico, ya todo ya no lo realizo aquí, así que eso para ellos así fue un proceso muy fuerte de asimilación. Era una cosa que ya estaba advertida y una cosa redicha, pero no es lo mismo decirlo que cuando te toca verlo. Y es bastante difícil. Estamos hablando para el segundo semestre de 2010, ¿y a dónde tienes que ir? Pues así llego el 15 de agosto del 2010 a Santo Domingo. En Santo Domingo inicio mi proceso. Nosotros todavía teníamos ese proceso acompañado con los padres jesuitas. Estábamos allí en el Instituto Filosófico Pedro Francisco Bono. Allí estudié año y medio la parte introductoria de filosofía, porque muchos de los cursos que ya había tomado en la universidad fueron convalidados. Por lo tanto, mi etapa de filosofía fue mucho más corta, por cierto, menos de la reglamentada, porque yo era el último candidato y entendían que ya esa estructura tenía que cerrar. Y querían mandarme para mi casa. Y dije, usted no tiene ningún motivo para mandarme a mi casa. ¿Sabes? O me pones a estudiar otra cosa, no, es que tú no tienes todavía 2 años para irte. Dije, yo no tengo 2 años, pero tengo todas las capacidades para ir para mi universidad. Pues nada, mi caso llegó a Roma, gracias a Dios, salió positivamente. Yo no he sido, nunca he sido un caso especial, una oveja mansa, nunca lo he sido. Pues sí, fue un caso especial, y pues obviamente, pues gracias a Dios, a mis hermanos de Roma los iluminó y me dieron el paso, y así pude llegar a mi noviciado en el 2012. ¿Toda la formación fue ahí en República Dominicana? No, la etapa inicial estuve en República Dominicana, estuve año y medio. Luego de eso empiezo... Estamos hablando que estás en la comunidad de la Congregación del Santísimo Redentor. Redentor, mejor conocido como los Redentoristas. Exactamente. Muy bien. Sí, porque mencionaste a los jesuitas y demás, pero para que los que no conozcan el hábito o lo que sea, pues, que ya sepan dónde estamos ubicados. Entonces, terminaste esa etapa inicial y me estabas diciendo que tienes que volar otra vez. Y tengo que volar otra vez. No, pero no para Puerto Rico. Bueno, regreso a Puerto Rico, estoy en mis vacaciones de Navidad. Y así que el 1 de enero del 2012 yo salgo para Colombia. Llego a Bogotá. En Bogotá pernocto esa noche. Y de ahí pues paso a mi primer año de noviciado, que es la etapa, decimos nosotros, de configuración con la vida consagrada. La etapa dorada, tú eres el santo novicio, pues yo fui santo novicio aunque no parezca. Y de ahí pues estoy todo ese 2012 sin salir en Bucaramanga actualmente, en Piedecuesta se llama, ahí fue mi noviciado, o mi primer año en Bogotá, en Colombia, perdón. Muy bien. En Colombia. ¿Y el proceso formativo cómo continúa en la comunidad redentorista? Luego de que yo hago mi noviciado, paso a hacer los votos y me convierto oficialmente en redentorista canónicamente aceptado y correctamente, ¿verdad? Ya estoy vinculado oficialmente a la Congregación del Santísimo Redentor, que eso fue el pasado 20 de enero, ¿verdad? Del 2013, donde oficialmente me hago miembro de la congregación. Y luego de eso, el 21, me encanta porque todas mis etapas de quiebre o de cambio se dan con la Virgen.
O sea, yo empiezo mi postulantado el 15 de agosto, que es Nuestra Señora de Asunción, y vuelo para Colombia para mi teología el 21 de enero, que es el día de Nuestra Señora de la Altagracia. Así que, y por cierto, estaba en República Dominicana porque soy el primer puertorriqueño que profesa República Dominicana. Así que es interesante descubrir esa realidad de gracias a Dios que mi madre me acompaña, porque si no, no sabía dónde estaría, ¿verdad? Pero ese 21 de enero, pues paso esa etapa de la formación de la teología, ahora sí, en la capital de Colombia, en Bogotá. Muy bien. Ahí paso mi teología, que fueron 3 años en Bogotá, y luego el año de pastoral. Nosotros hacemos año de pastoral como una realidad que se está insertando más profundamente en la formación presbiteral. Y ahí pues mi año de pastoral pues fue pues una cosa muy, muy dada por el Espíritu. Fueron 4 meses en Casa Cristo Redentor. Luego de eso paso 2 meses en la frontera con Haití. De ahí paso la frontera, estoy 2 meses más en Haití y después regreso para pasar mi último tiempo nuevamente en la misión de frontera en Haití. Así que ese fue ese año 2016. Yo pasé el año de la misericordia, pues misericordiando el Caribe, digo yo. El año jubilar ahí. Pasé el año jubilar. Pasabas por la puerta santa, yo pasé por muchas puertas santas. De la frontera las de Puerto Rico, las de República Dominicana. Por ser República Dominicana donde estábamos es un santuario, por lo tanto era el santuario, el segundo santuario, se le conoce como el segundo santuario nacional de Nuestra Señora de Altagracia. Por lo tanto, pues me tocó también pues, estar ahí atendiendo a los peregrinos porque es el año de la misericordia. Y luego cuando voy a Haití, me resulta que tengo la ordenación episcopal del obispo de la diócesis donde estaba de Elche. Así que me tocó también estar en esa ordenación. Muy bien. Hay 3 años, entiendo, de 2016 hasta tu ordenación. ¿Qué haces en ese tiempo? Te ordenarán diácono, por supuesto. Exacto, pero yo regreso, termino mi año de pastoral y en 2017 termino mi último año en Bogotá. Después de ese proceso de mi último año de Bogotá, la congregación entiende que para tú hacer un proceso a perpetuidad con la congregación, lo que nosotros llamamos votos perpetuos o las órdenes llaman votos solemnes, nosotros tenemos un tiempo de preparación. Ese tiempo de preparación le llamamos el segundo noviciado en la congregación, en esta parte que es América Latina y el Caribe, y ahí voy a Perú. Allá estoy en Perú, viviendo una experiencia hermosa en un lugar que para nosotros no tiene cabida de que entre nuestros cerebros. O sea, tú te levantas viendo piedra, tú te acuestas viendo piedras, viendo arena y no llueve. Lima no llueve. Estamos en las afueras de Lima, en una casa de retiro que tenemos en Perú, que se llama El Milagro, porque los hermanos han desviado el río y han hecho todo un oasis en medio del desierto. Y ahí pues estuve mi experiencia hermosa, obviamente, de mi segundo noviciado. Ahí hago mis votos perpetuos, hago mi diaconado el 20 de julio del 18 y el 1 de marzo llega a la ordenación presbiteral. Del 2019. Del 2019. Muy bien. Tienes 3 años, vamos a cumplir 3 años de tu ordenación. ¿Cómo han sido esos 3 años de neopresbítero? Y entiendo que tu asignación en este momento es donde tuviste una experiencia, tu primera experiencia pastoral hace un tiempo. ¿Cómo es eso? Volver a donde me pusieron a practicar, ahora yo dirijo esta casa. Es bien difícil, definitivamente. Yo me ordeno en marzo del 19. Yo estaba asignado a una comunidad, la comunidad de Nuestra Señora de las Mercedes en San Lorenzo. Allí tiene una vida muy activa, pues como soy profesor, pues, yo estaba dando cristología, yo estaba en lo que me gusta, ¿sabes? Pues, estaba dando clases y estaba todo el mundo muy emocionado cuando me dicen en mayo que te tienes que ir porque tú no te vas a quedar en esa parroquia. O sea, yo estoy recién ordenado, estaba recién ordenado, pues ¿qué tú piensas? Recién ordenado se protege, ¿no? Pues me dicen, no, hermano, hemos decidido hacerte director de Casa Cristo Redentor. Le dije, ustedes me están sacando de una parroquia para yo convertirme en párroco de la salud mental de Puerto Rico. Esto no es fácil. Por cierto, dije que no en varias ocasiones. Pero hasta que llega la santa obediencia, pues hay que acoger la obediencia y obviamente dar el paso. Pienso que ha sido una experiencia maravillosa. Y yo creo que para mí ha sido una conciencia llegar a Casa Cristo Redentor en medio de las dificultades que vivimos. O sea, yo llego a Casa Cristo con terremotos, llego a Casa Cristo con pandemia, llego a Casa Cristo post-María y ver cómo la acción de Dios transforma la vida del ser humano. Cómo la acción de Dios transforma las caras tan duras y tanta desesperanza. Y tú ves los domingos
es descubrir que definitivamente en Cristo hay abundante redención. O sea, para mí es un gran alimento, un gran reto y difícil, porque no es lo mismo el padre de parroquia. Tú tienes tú tienes una constancia, tú tienes una comunidad fija, tú conoces rostro. Yo estoy recorriendo rostros todos los fines de semana. Claro. Interesante. Y es descubrir y es tocar el dolor. O sea, es tocar el dolor, no solamente físico, que muchas veces sí se da, y porque hay manifestaciones del dolor interno, pero descubrir el dolor y descubrir la dependencia de muchas cosas, de verdad que es muy fuerte. Pero en este puesto, pues Dios me ha puesto aquí, pues con humildad asumo esa posición. Dentro de todo eso que te gusta envolverte, que desde siempre ha distinguido tu vida, de estar en mil cosas al mismo tiempo, estás aquí en la casa, en el Canal 13. Así es. Te tenemos los sábados en la Eucaristía. ¿Cómo recibiste esa llamada y cómo ha sido esa experiencia ha sido bien aquí? Interesante. Yo apenas tengo trabajo, ¿verdad? Pues yo estoy acompañando los procesos de pastoral juvenil, de promoción vocacional, de pastoral formativa. Yo estoy encargado de la formación de mis hermanos, siendo el más joven de la zona, pues me toca en la formación de los hermanos. Estoy encargado, soy el representante de la pastoral juvenil de la congregación. Estoy en la Comisión de América Latina y el Caribe. Aparte de muchas cosas más, estoy en la coordinación junto con Sor Alejandra, Michael y también hermana Anabel de la vida consagrada en Puerto Rico. Así que las nuevas generaciones de la corte también estoy ahí. Y mil cosas más. Dentro de eso llega una señora, Madeline Gómez, que me necesita, a través de la hermana Simona, me llaman de que necesitan a alguien que la acompañe al encuentro de Jesús en el canal en Radio Paz, que vaya a hacer algo. Después que yo termino mi intervención con ella, que yo pensaba que era solamente un dice, padre, nosotros te necesitamos que vayas con nosotros al canal 13. Y llega a Viva, y después de a Viva me dice, por favor, necesitamos un padre los sábados. Y así llego yo aquí. Qué bien, padre, extraordinario. El Señor nos va llevando y te va a seguir llevando por muchos caminos así misteriosos. Demasiado. Vamos a estar orando mucho por tu vocación, tu ministerio. Gracias, muy amable. Y igualmente por todos los hermanos, por las vocaciones a la vida consagrada redentorista. Amén. Le encomendamos ahí al santo, San Alfonso María Ligorio, a cada uno de ustedes. En nuestra Madre Perpetua Socorro, tu patrona, ¿eh? También, por supuesto. Bueno, hermanos, una alegría volver a encontrarnos en este programa Palabras con Sabiduría. Pueden seguir al Canal 13 Teleoro por todas las plataformas, Instagram, YouTube, en Facebook, igualmente las del Padre Jorge Yamil. Y esperamos poder encontrarnos en un próximo programa aquí en tu canal, Canal 13 Teleoro, la plataforma con el mejor contenido de fe y cultura. Hermoso día.